Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Rocha, director de DACAPO, Instituto Superior de Música y Artes desde Monterrey, México. Es un gusto recibirlos en esta nueva edición de Alaemus Live 2025, el encuentro virtual de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música, donde compartimos el talento y la visión de más de 30 instituciones de toda la región. Hoy presentamos la Masterclass número 5, a cargo de Hermes Concepción, representante de UNFU Music en República Dominicana. Hermes es magíster en juegos computarizados, licenciado en música contemporánea y coordinador del Departamento de Inteligencia Artificial de su universidad. Su formación combina programación, diseño interactivo, IA y tecnología aplicada al arte. Su ponencia titulada La inteligencia artificial y el arte, cómo luce la partitura del siglo XXI, nos invita a recorrer la relación entre arte y tecnología desde la llegada de la guitarra eléctrica en el siglo pasado hasta los algoritmos generativos actuales. Hermes nos plantea preguntas esenciales. ¿Cuándo una herramienta se convierte en aliada del artista? ¿Y cómo distingue el creador entre una puerta hacia el arte y una simple distracción tecnológica? Los dejo con esta mirada histórica, crítica y profundamente inspiradora sobre cómo la inteligencia artificial está ampliando, no sustituyendo, la imaginación humana. Que disfruten mucho la sesión. ¿Qué tal? Mi nombre es Hermes Concepción. Yo me desenvuelvo dentro del mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, mi carrera principal fue la carrera de música. Estudié la licenciatura en música contemporánea en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, UNFU, República Dominicana, y siempre tuve un enfoque orientado hacia lo digital. De hecho, recuerdo cómo mi tesis fue sobre música interactiva para videojuegos. Eso me motivó a hacer una maestría luego en videojuegos con expertise en programación para videojuegos. En esta parte fue donde yo empecé a explorar más adentro todo esto de la inteligencia artificial y cómo la tecnología interactúa con el arte. En el día de hoy queremos hacerles una presentación para que ustedes puedan entender esta conexión y cómo ahora la inteligencia artificial está revolucionando el cómo vemos el arte, pero no es algo tan distinto a lo que hemos tenido en el pasado. Probablemente esto es una nueva revolución que representa a su vez una nueva oportunidad para todos los jóvenes crear el nuevo estilo, el próximo estilo musical que va a revolucionar el mundo. Bien, entonces empecemos hablando sobre la electricidad. ¿Qué representó la tecnología llamada electricidad al entrar en el mundo de la música? Si se dan cuenta y recordamos un poco, la electricidad también fue muy mal vista en el momento en el que llegó a involucrarse junto con el arte. De hecho, esto rompió tradiciones que se tenían de cómo interactuar con el arte de una forma mucho más orgánica, mucho más directa, porque empezamos a entrar en este mundo de la amplificación, en este mundo donde ya hasta había ruido eléctrico distorsionándonos esa naturalidad. Esto, a su vez, permitía cosas como que ya podíamos tener escenarios más amplios, ya podíamos tener un artista parado frente a un escenario, frente a miles de personas. Entonces tiene su lado positivo, pero sí que hubo que sacrificar algo de naturalidad. Esto permitió a su vez que se crearan nuevos géneros musicales. Gracias a la amplificación, ya no era necesario que la música proyectara todo el volumen desde la naturalidad. Por ejemplo, tenemos que las voces líricas, la razón de ser de las voces líricas es porque se necesita un nivel de proyección en un teatro para que esa voz llegue a la audiencia. Sin embargo, ya desde que tenemos amplificación, desde que la electricidad nos permite eso, pues ya podemos tener una persona casi que susurrando, cantando bien, a un volumen muy bajo, y esta persona puede proyectar su voz a través de un micrófono y de amplificadores a toda una audiencia en un teatro muy amplio. Entonces eso empieza a crear géneros completamente diferentes y empieza a crear una forma diferente en la que interactuamos con la música. De la misma forma, esto democratiza también el arte.
la tecnología siempre ha democratizado el arte, porque de repente una persona que tuviese dificultades para proyectar su voz a nivel lírico, ahora sí que puede soñar con ser músico, con ser cantante. Ya aparecen instrumentos que tenían un volumen muy bajo en modo natural, que ya pueden ser el protagonista en una pieza. O sea que ya no necesitamos toda una orquesta sinfónica llena de violines todos al unísono para que puedan oírse como una sola voz haciendo una melodía, sino que ya podemos tener un solo violín o incluso algún instrumento mucho más pequeño que puede proyectarse y ser el principal expositor en esa obra musical. O sea que todo nos trae una parte positiva, una parte negativa. Sabemos que esto sí que nos resta esa cercanía, porque de repente en un teatro grande estamos interactuando realmente con la bocina y el micrófono. Es verdad que eso es un intermediario entre el artista que estamos escuchando. O sea que no podemos negar que hay claramente algo que tuvimos que abandonar, que es ese acercamiento de tú a tú, de tener enfrente el músico y escuchar directamente ese rebote de las frecuencias de ese sonido retumbando en el viento o transmitiéndose a través del viento, llegando a nuestros oídos, sino que hay esa conexión eléctrica que está intermediando y lo que está llegando ya son, vamos a decir, las perturbaciones del viento, pero que vienen de la bocina, no directamente del instrumento. Ahora, esto en su momento fue muy mal visto, claro que sí, y porque siempre tenemos esa resistencia a abandonar la parte que vemos tan romántica y que tanto nos gusta. Sabemos que esa cercanía la necesitamos como seres humanos. Y fue por eso que en el Newport Folk Festival, no sé si por ahí habían escuchado la anécdota de cómo el Newport Folk Festival era considerado un templo de la música folk, y Bob Dylan, que es uno de los principales exponentes del género folk, se atrevió a conectar por primera vez una guitarra eléctrica en ese lugar. Eso, si no lo habían escuchado, pues ahí les cuento que eso resultó en un profundo fracaso en un sentido, en otro no. Fue un fracaso en el sentido de que Bob Dylan fue abucheado por todo el público. Lo vieron como una traición porque lo vieron como que Bob Dylan se vendió a la electricidad. Sin embargo, esto a su vez mandó un mensaje, y fue que, bueno, le permitió a Bob Dylan mandar ese mensaje de yo soy más que este género, yo tengo una apertura hacia la tecnología. Y bueno, Bob Dylan luego de ahí pues pudo tener montones de éxitos, pero tuvo que luchar contra ese momento en el que el mundo estaba completamente en contra de esa nueva tecnología que se venía. De la misma forma, está pasando actualmente. De hecho, es importante recordar esta anécdota, porque ahora mismo estamos viendo la inteligencia artificial surgiendo, estamos viendo inteligencia artificial creando música, o músicos creando a través de inteligencia artificial nuevas piezas musicales, y aparece un montón de tanto músicos como público en general que ven esto como una amenaza hacia el arte, una amenaza hacia la humanidad, y por eso tienen una resistencia claramente a esto. Ahora, ¿vendría siendo la inteligencia artificial la nueva electricidad para la música? ¿Sería este el nuevo amplificador que le estamos poniendo? Bueno, hay algunas cosas que puede tener en común. Por ejemplo, el factor de amplificación de la idea, porque sabemos que una pequeña idea, un pequeño fragmento musical que le surgiera, por ejemplo, a un guitarrista, antes de la amplificación, esto iba a ser inaudible en un teatro. Y la verdad es que el poder conectar la guitarra al amplificador permitió que esas pequeñas ideas que antes no salían, ahora de repente un guitarrista
puede, a través de este fragmento musical al que llamamos riff, puede ser incluso el icono principal de una canción. O sea, que una canción, ese riff, puede repetirse la canción entera y ser esa identidad, ese corazón de una canción. Y esto se lo debemos, pues, a esa amplificación. Ahora, de la misma forma, un músico puede tener una pequeña idea que antes, bueno, que ahora mismo incluso, podría parecer inaudible, podría parecer poco importante de proyectar. Sin embargo, esa pequeña idea, gracias a la inteligencia artificial, puede convertirse en una pequeña idea muy orquestada. Puede convertirse en una pequeña idea con video musical, con toda una orquesta tocándola, instrumentos, todos dándole forma, y de repente esa pequeña idea pues toma otro nivel de proyección. Entonces podemos estar amplificando cosas con inteligencia artificial. Pero no solo eso, sino que transforma también la creatividad, porque entonces empieza a volver importante nuevas cosas diferentes a las que veíamos como importante antes. Vamos a ver qué otras cosas podemos por ahí encontrarle en común. Por ejemplo, si pensamos en el caso MIDI. ¿Recuerdan el MIDI? Pues sí, les digo, el MIDI tiene o tuvo el mismo nivel de rechazo también que está teniendo la inteligencia artificial en cuanto al arte. Porque el MIDI, que fue lo que permitió llevar la digitalización hacia el mundo de la música, en su momento se vio como, bueno, los músicos van a perder su trabajo porque la computadora ya puede hacer música. Y hubo esa resistencia, personas diciendo esto suena antinatural, con todo esto de los sintetizadores también, los sonidos sintéticos, y ver que, oye, es que esto no suena como ese sonido rebotando en la madera de un instrumento. Esto es electricidad distorsionada pasando por, o sea, todo un mecanismo para generar sonido que es antinatural. Sin embargo, esto pasó en los años 90, o sea, bueno, hablamos de 1983 para ser más específico, pero ese boom que tuvo, bueno, empezó en los años 80 y en los años 90 ya casi que nos estábamos ya acostumbrando, forma parte de la música pop del momento. Sin embargo, ya para estos tiempos, ya ni percibimos, o sea, el MIDI se ha mezclado tanto con todo que ahora la música es completamente una mezcla de lo orgánico con un MIDI superpuesto que intenta, o sea, sonidos digitales que intentan amplificar tal cual la idea, o simplemente el MIDI como intermediario para hacer un primer demo del tema musical que llevamos al final. O sea que ya el MIDI se ha difundido entre todo y ya no lo vemos como algo que nos está restando naturalidad, sino que se ha vuelto la norma y parte del proceso musical normal. Entonces, podríamos ver, nos hacemos la misma pregunta que con la electricidad. Vimos la electricidad y intentamos extrapolar eso hacia la IA. Pero pensemos ahora entonces en el MIDI. ¿Podría la inteligencia artificial verse entonces como el nuevo MIDI? Bueno, aquí pasa algo bien interesante, porque me parece a mí que lo que vemos entre la electricidad, el MIDI, la inteligencia artificial, todo nos puede llevar hacia un camino de más claridad en este tema. Por ejemplo, si pensamos en la palabra por sí sola, que tiene un significado, que tiene un peso, que nos transmite algo, lo hemos codificado en lo que vemos como lenguaje escrito. ¿Qué es el lenguaje escrito? No son más que códigos que nos transmiten instrucciones de cómo deberíamos mencionar o decir las palabras. Ese lenguaje escrito nosotros lo interpretamos
que de hecho tardamos bastante tiempo en nuestra infancia para aprender a leerlo a primera vista, pero ahora podemos ver el lenguaje escrito, esos códigos, y transformarlos en la palabra dicha. Sin embargo, esto no bastó para crear música. Alguien tuvo que decir, ahora, ¿cómo creamos palabras o lenguaje escrito para la música? La música ya tiene sus palabras, ya tenemos pasajes musicales que ya hablan. Ahora, tuvimos que hacer un proceso de codificación, que es la partitura, donde llevamos la música a un lenguaje escrito y eso nos permite dar instrucciones a un instrumentista para cómo ejecutar algo que salió de la cabeza de un compositor o de un arreglista. Ahora, si llevamos eso, hacemos analogía con la parte de la electricidad y el código binario. Pensemos en el código binario como la palabra. El código binario nos lleva a todo esto que se llama digitalización, que es básicamente, la digitalización no es más que llevar cualquier información de la realidad hacia código binario. ¿Qué pasa? Que hasta ahí es como llevar la palabra al lenguaje escrito. Sin embargo, tuvo que existir el protocolo MIDI para cómo digitalizar la música en el lenguaje que la música necesita. Porque si no, estaríamos digitalizando información general que puede servir para otro tipo de cosas. Pero música necesita que hablemos de notas, de alturas tonales. Necesita que hablemos de intensidad, que hablemos de cualidades del instrumento. Y MIDI es el protocolo que nos permitió digitalizar ese lenguaje musical hacia, bueno, tal cual, valga la redundancia, digitalizar, lo estamos llevando hacia la computadora, lo estamos convirtiendo en código binario. Ahora, ¿qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Que nosotros tenemos algo bien crudo que se llama Deep Learning. De hecho, el Deep Learning es el verdadero responsable de este gran boom que tenemos con inteligencia artificial. Le llamamos inteligencia artificial porque, bueno, vamos a decir que es un poquito más comercial el nombre, porque realmente la inteligencia artificial abarca mucho más. Tenemos inteligencia artificial desde los videojuegos, desde un montón de cosas, reconocimiento facial y todo eso. Pero el Deep Learning es el que ha permitido la inteligencia artificial generativa, que es lo que ha tenido todo este auge en los últimos años. Y ese Deep Learning que nos lleva a pensar en inteligencia artificial como ese gran concepto, tiene también un lenguaje en el que se codifica y en el que nosotros le damos instrucciones. ¿Qué pasa? Que ese lenguaje es el prompt. Ahora, no hemos creado todavía lo que familiariza el MIDI con el mundo digital. No lo hemos creado para el prompt. ¿Por qué? Porque el prompt actualmente son instrucciones de lenguaje natural que permiten mandar a la computadora a hacer pues cualquier cosa. Por ahí le decimos, crea esto, crea un instrumento musical, crea una canción, crea cualquier cosa. Ok, pero ¿está esto hablando el lenguaje del músico? Todavía no. Porque si entendemos cómo funciona realmente la inteligencia artificial por detrás, entenderemos que tenemos entradas y tenemos salidas. La inteligencia artificial viene siendo esa caja que por dentro transforma esa entrada con todo este proceso de preentrenamiento y dice, por todo el preentrenamiento que tengo, me dice que esta entrada de prompt que me están dando podría tener esta salida, según probabilidades. En el fondo todo es un algoritmo probabilístico. Ahora, esta entrada y esta salida se hace durante un preentrenamiento dándole ya entradas y ya salidas predeterminadas para que él empiece a encontrar patrones entre una y otra. ¿Qué pasa? Que todo esto empezó con los LLM, los Large Language Model, porque empezamos a tener instrucciones en texto
que tenían una salida en texto. Luego empezamos a tener instrucciones en texto que tienen luego una salida, por ejemplo, en imágenes o una salida en audio. Y eso es lo que tenemos ahora. Pero esto no está hablando el lenguaje del músico. ¿Qué necesitaríamos para hablar el lenguaje del músico? Pues que la entrada probablemente no sea texto. Podríamos tener como entrada otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tal si la entrada fuese el silbido o el tarareo de una persona? Esto puede convertirse en un instrumento. Ya tenemos plataformas que están experimentando con esto. De hecho, ya está a la luz el Suno Studio y hay otras plataformas que ya están creando estas entradas a nivel de prompt que luego se transforman en una salida musical, una salida de audio. Sin embargo, esta no tiene por qué ser la única forma de entrada. Por ejemplo, todavía queda mucho campo por explorar respecto a los gestos de un director musical. ¿Sabían que podríamos convertir los gestos de un director musical en un prompt? Esto podría ser el próximo prompt. Podríamos tener un software donde tenemos una pieza musical ya grabada como maqueta o como demo y donde un director musical se graba dirigiendo esa orquesta y la inteligencia artificial modifique todo lo que está sonando a nivel de audio para darle las dinámicas que el director musical está mandando. Entonces, podemos ver cómo ya el prompt no tiene que ser la palabra. Podemos tener instrucciones que nos permitan llevar cosas mucho más cercanas a lo que como seres humanos nos gustaría para transmitir el mensaje de la mejor manera. Pero no solo esto, podríamos hacer que nuestro prompt o nuestra entrada a la inteligencia artificial sean colores. Podríamos agarrar una pieza musical que ya hayamos hecho de cualquier manera, hasta grabada de forma natural, una guitarra, una voz, pero podríamos tomar colores, hacer degradados entre esos colores en las secciones y hacer que una inteligencia artificial modifique las frecuencias en el audio, vamos a decir como hacer una edición a nivel de ecualización y todo esto, para dar una similitud de cómo el cerebro del músico interpreta los colores relacionados al sonido, que algo suene más cálido, que algo suene más frío. Todo esto podríamos hacerlo a través de una entrada de prompt que sean colores. Entonces, todo esto nos abre un abanico de posibilidades que nos dice, todavía esto recién está empezando y todavía es muy pronto para ver a la inteligencia artificial como el asesino del arte o de la música. Deberíamos de ver la inteligencia artificial como la nueva tecnología que, al igual como en su momento lo hizo la escritura, igual como en su momento lo hizo la electricidad o en su momento lo hizo el protocolo MIDI, pues la inteligencia artificial puede ser lo que cree el futuro de hacia dónde va el arte. Finalmente, me gustaría dejarles como motivación el que pensemos cómo podría lucir entonces el software ideal para un músico que quiere hacer música desde el corazón, desde su intención musical. ¿Cómo debería lucir ese software del futuro que permita traducir lo que el músico, el lenguaje que ese músico habla y convertirlo en sonidos? Pensemos que siempre va a haber esa superestrella que ha entrenado su propio modelo para que logre interpretar la forma en el que él o ella, solamente él o ella, normalmente ha interpretado la música. Por ejemplo, imagínate entrenar un modelo de inteligencia artificial escuchándote a ti hablar sobre lo que estás escuchando a nivel musical. Por ejemplo, mientras escuchas una sinfonía, vas diciendo qué sientes en cada momento, vas describiendo las figuras musicales y haces eso con muchas melodías, con mucha música y todo eso y terminas
entrenando o haciendo lo que se le llama fine tuning, donde le das unos últimos toques de entrenamiento a un modelo para que ese modelo comprenda cómo tú y solo tú interpretas la música. Eso puede hacer que luego ese modelo, cuando tenga que hacer música para ti, pues va a entender cuando le digas, quiero que ese solo suene un poco más cálido. Quiero que ese solo tenga unas figuras más, una entrada más abrupta y tenga unas figuras un poco más suaves y tenga cualquiera que sea ese lenguaje extraño en el que solo tú sientes que te comprendes, pues podrías entrenar un modelo para que te entienda. Entonces, les dejo simplemente la puerta de la imaginación abierta para entender que en vez de darle la espalda a la tecnología, podríamos estar siendo el próximo Jimi Hendrix con la guitarra eléctrica. Ánimos.